Listo, comenzamos. Pum, pum, pum. Bien, vamos a trabajar, como les había mencionado, ¿no? Cómo hallar el título en un texto, ¿no? Cómo ubicar el título en un texto. Entonces, para poder ubicar el título en un texto, vamos a manejar un esquema, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? La definición que encontramos sobre el título de un texto es la siguiente, ¿no? ¿Qué es el título? Es la palabra o frase que da a conocer el nombre o asunto del texto de cada una de las partes o divisiones de un escrito, ¿no? Entonces es una frase o palabra, ¿no? Que va a sintetizar lo que se está desarrollando en todo el texto. Eso viene a ser el título, ¿no? Pero si lo queremos trabajar con un concepto más preciso, más exacto, este sería el concepto más preciso. ¿Acerca de qué? Acerca del título. Entonces, ¿qué cosa es el título? Es una frase que va a sintetizar la información más importante. Frase que sintetiza la información más importante. Y acá hay un detalle, ¿no? Que en esta definición de lo que es el título, ¿no? Nos dice que es la información más importante. Información más importante. Y esa información más importante, cuando me hablan, esto me trae a la mente, cuando me hablan de este concepto de información más importante, tiene que ver con qué? Tiene que ver con la idea, idea principal del texto, ¿no? Con la idea principal del texto. Entonces, cuando a mí me están hablando sobre la información más relevante, la información más importante, eso tiene que ver con un concepto acerca de la idea principal. Acuérdate que hace dos sesiones, ¿no? Si no me equivoco, estuvimos definiendo lo que era la idea principal. ¿Y cómo se definía la idea principal? Como la información, ¿no? Más importante que nosotros vamos a encontrar en el texto. Y cuando yo estoy definiendo el título, también utilizo ese concepto. Pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia que aquí ya no te digo que es una oración, sino te dice que es una frase que sintetiza la información más importante. Entonces, en ese sentido, mis estimados, como para poder contextualizar, título y idea principal van a tener van a tener conceptos muy parecidos, ¿no? Van a ser muy parecidos. Solo va a haber una diferencia. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que el título no va a tener verbo y la idea principal sí va a tener verbo. Entonces, cuando te pregunten por el título, se entiende que previamente, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ubicar la idea principal o la idea más importante del texto, ¿no? Entonces, tú céntrate en eso, ¿no? Que si me preguntan por la idea principal, por el título, entonces tengo que buscar de cosa, tengo que buscar mi idea principal, ¿no? Bueno, acá están las características que ya te lo mostré, que ya te dije que es una frase nominal, ¿no? ¿Y por qué es una frase nominal? Porque no tiene verbo, no afirma ni niega. O sea, el título no tiene verbo, carece de verbo, ¿ya? Carece de verbo. Y aquí está la carnecita, ¿no? La técnica del reconocimiento. Esto es lo más importante para poder ubicar, ¿qué cosa? Para poder ubicar el título en un texto, ¿no? La técnica de reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder hallar el título? Lo primero, determinar el tema, ¿no? ¿De qué o de quién se está hablando? Tengo que saber cuál es el sujeto principal, de qué o de quién se habla, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar el tema o de preferencia el tema central. Luego, punto número dos, ¿sí? Tengo que ubicar la idea principal. Eso ya lo hemos hecho. Había tres técnicas para poder ubicar la idea principal: la técnica del análisis, la técnica de la síntesis y la técnica del conector de cierre, ¿no? Habían tres técnicas para poder ubicar la idea principal. Y una vez que nosotros tenemos la idea principal, el último paso que vamos a hacer es el siguiente. A esa idea principal le tengo que quitar el verbo. Es decir, que tengo que formar una frase nominal, ¿no? Con esa idea principal. Es por eso que acá, ¿no? Te voy a colocar un ejemplo para que tú puedas entenderlo mucho mejor. Imaginémonos que esto de aquí es mi idea principal. Es un texto X, ¿no? Cuya idea principal que yo he reconocido en ese texto es la siguiente. José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista, ¿no? Entonces, esto, muy bien, es un enunciado, esto es una idea principal de un texto X. ¿Ya? Encontramos qué cosa, encontramos los elementos. Acá está el sujeto de quien se habla, de José Carlos Mariátegui. ¿Y qué se afirma de José Carlos Mariátegui? Que analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Esta palabra analizó se entiende que es el verbo, ¿no? Entonces, esto es una oración. ¿Por qué? Porque tiene verbo conjugado y te afirma algo sobre el tema. Esta es una de las características que presenta esta idea principal. Por lo tanto, esto de aquí es tu idea principal. Ahora, según la fórmula, mis estimados, que habíamos dicho, que una vez que tú tienes la idea principal, lo tienes que convertir en una frase nominal. Y lo más usual
para convertirlo en una frase nominal es que ese verbo tú lo tienes que quitar. Entonces yo encontré aquí el verbo. Entonces, para formar mi título, que no tiene verbo, entonces sería de la siguiente manera. Miren, este es el verbo y eliminé el verbo, por lo tanto, me quedó esto, José Carlos Mariátegui y la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Esto de aquí es un ejemplo de qué? Es un ejemplo de título, ¿no? Entonces, si te das cuenta, vamos a analizar tanto el primer enunciado como el segundo enunciado, nos damos cuenta de cosas, nos damos cuenta que tienen muy parecido, o sea, el contenido que presenta tanto la primera idea principal y la segunda de título son muy parecidas, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando habla de idea principal siempre va a tener un verbo conjugado, va a tener una afirmación. En cambio, cuando es título, no tiene verbo, ¿no? No tiene verbo, no tiene este elemento, ¿no? Que permite la afirmación para la idea principal. Por lo tanto, entonces, si a ti te piden cosas, si a ti te piden el título, acuérdate de esta fórmula, ¿no? O acuérdate de este esquema. Para poder hallar el título, mi estimado, es bastante sencillo, ¿no? Es recontra sencillo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ubicar primero mi idea principal, y a esa idea principal, ¿qué le resto? ¿Qué le quito? Le quito el verbo. Esa es mi fórmula, ¿no? Y una vez que nosotros hemos, ¿qué cosa? Hemos quitado la idea principal y el verbo, todo esto debería ser, ¿qué cosa? Todo eso debería ser una frase nominal, ¿no? Todo esto al final te da como resultado una frase nominal. Y bingo, ¿no? Es sencillo. Entonces, ¿cuál es la chamba acá? La chamba es ubicar la idea principal, nada más, ¿no? Y una vez que tú encontraste la idea principal, listo, muy bien, ya tienes el título del texto. Y acordémonos, muy bien, si hemos visto algunos textos, X por ahí, ¿no? Que se han tomado en evaluaciones anteriores, la pregunta por el título puede ser una pregunta recurrente, ¿no? Puede ser una pregunta que cosa se pueda manejar. Entonces, hasta acá, miren, todo lo que vamos ya avanzando en el tema de comprensión de lectura, ¿no? Hemos trabajado preguntas como el tema de un texto, preguntas como tema central de un texto, preguntas por idea principal de un texto y ahora estamos desarrollando preguntas por título de un texto, ¿no? Entonces, el esquema tienes que entenderlo ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer previamente? Ubicar tu idea principal y de ahí el verbo. Y esa idea principal le tengo que quitar el verbo, lo convierto en una frase nominal. Profe, así de sencillo, mi estimado, ¿ya? No hay que darnos tanta vuelta en esto. Es bastante sencillo, bastante práctico esto, mis estimados amiguitos. A ver, vamos por acá, miren. Tenemos dos ejemplos, ¿ya? Voy a colocar dos ejemplos, ¿sí? De textos y de ahí ya nos vamos al material que hemos compartido, ¿sí? Me interesa más la parte práctica. Entonces, acuérdate que todo texto tiene que ser analizado, ¿sí? Todo texto tiene que ser analizado. Mira, plin por acá, ¿sí? Plin por acá, ¿no? Entonces, mira, yo encuentro un punto, hasta ahí es mi primera idea. Acá yo encuentro un punto, hasta ahí es otra primera idea. Y ese texto estaría acabando en este punto final, ¿cierto? Punto final. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es analizar y leer qué es lo que nos dice la primera unidad informativa, la segunda unidad informativa y la tercera, ¿no? Entonces acá tengo tres unidades informativas, de chiquito nada más, ¿no? El texto, ¿sí? Esta es la primera unidad informativa, hasta acá es la primera unidad informativa, mira, lo estoy pintando. Ahora puedo hacerlo de otro color, que es el color de cosa, el color celeste de repente. Hasta acá sería esto de celestito, vendría a ser mi segunda unidad informativa, y este de otro color de cosa, negrito, lo podemos colocar, sería mi tercera unidad informativa. Entonces, este texto tiene tres oraciones, tres unidades informativas. A veces puede ocurrir de esa manera. Entonces, vamos a leer, ¿no? Para poder ubicar. ¿Cuál sería de esas tres la idea principal, la idea más importante? Porque lo que tenemos que hacer es ubicar la idea principal. Y si ubicaste la idea principal, bingo, pues ya sabes cuál es el título. Miren por acá, primera unidad informativa. La corteza terrestre cambia de forma continuamente. Ah, mira, ¿de qué o de quién se está hablando? De la corteza terrestre. ¿Y qué se afirma y qué se dice acerca de de esta corteza terrestre que va a cambiar? Y ese cambio lo hace de forma continua. ¿Correcto? Primera unidad informativa. Corteza terrestre y cambia de manera continua. Bien, la segunda unidad informativa, el celestito, dice, a veces lo hace. Ese lo hace, ¿a quién hace referencia? Al cambio que te están mencionando anteriormente acerca de la corteza terrestre. O sea, a veces cambia, ¿no? Eso es lo que te dice, a veces cambia de manera brusca, ¿no? A causa de un movimiento sísmico o por la erupción de un volcán. Entonces acá, mira, acá te están mencionándote el cambio de la, ¿no? De la corteza. Y ese cambio que se da
muy bien, nos menciona cuáles son las causas del cambio brusco que tiene de cosa la corteza terrestre. ¿Y cuáles son las causas de ese cambio brusco de la corteza terrestre? Un movimiento sísmico o la erupción son las causas del cambio brusco de la corteza terrestre. ¿Mm? Mira, entonces en esta segunda unidad informativa, el autor te está dando como ejemplitos, ¿no? De los que van a originar el cambio de la corteza terrestre. Y la tercera unidad informativa te dice, otras veces las transformaciones son lentas y se producen a lo largo de millones de años. Cuando te dice otras veces, se está refiriendo que otras veces hay un cambio, pero ese cambio, esa transformación es lenta, ¿no? ¿Y cómo se dan? A través de los millones de años. Entonces, acá el autor, ¿de qué? De manera general, ¿de qué o de quién nos está hablando acerca de la corteza terrestre? ¿Y qué nos afirma? Muy bien, nos afirma que va cambiando continuamente. Hay cambios que son, ¿qué cosa? De manera brusca, ¿no? Y hay cambios que se dan de manera lenta, ¿no? La manera brusca vendría a ser de cosa a través de movimientos sísmicos o erupciones volcánicas y de manera lenta se produce por, ¿no? Los millones de años que va teniendo esa corteza terrestre. Por lo tanto, voy analizando y si te das cuenta, no podría ser la segunda unidad informativa tu idea principal, porque veo datos particulares, ¿no? Acuérdate que los datos particulares no son parte de la idea principal. Y la tercera unidad informativa tampoco, porque también me habla de datos particulares, ¿no? Me da acerca de qué, de otra de las causas por las cuales se está viendo un cambio de la corteza terrestre. Entonces, eso me lleva a que yo concluya que la idea principal estaría en la primera unidad informativa. Esta es la idea principal. La corteza terrestre cambia de forma continuamente. Entonces, voy a escribir por acá, mis estimados, ¿no? Fíjense, sencillito nada más. Vamos a hacer la escritura por acá y voy a colocar, por acá está, la idea principal. La corteza, ¿no? La corteza terrestre, ¿no? Cambia de forma continuamente, continuamente. Ahí está, continuamente. Esto vendría a ser de cosa, esto vendría a ser mi idea principal, que simplemente la estoy trasladando acá, ¿no? Esto lo que dice aquí, lo estoy trasladando acá, nada más, punto. Ahora, ya está, pues, ¿no? Ya tengo mi idea principal y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer, esto trato de convertirlo en una frase nominal, es decir, una frase que no tiene verbo, ¿no? Entonces, podría ser, a ver, una tentativa, una tentativa. ¿Cómo lo podríamos trabajar? Podría ser de esta manera. A ver, fíjense, ¿ah? A ver, podría ser el cambio, ¿no? El cambio continuo, continuo de la corteza terrestre. El cambio continuo de la corteza terrestre. Mira, ¿sí? Entonces, esta idea principal lo convertí en una frase nominal. El cambio continuo de la corteza terrestre. Si te das cuenta, es muy parecido, ¿no? Esto de acá, la idea principal, con esto es muy parecido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá tiene verbo, acá tiene afirmación, y acá no hay afirmación, ¿no? Esto tiene un verbo, acá no tiene verbo, ¿sí? Acá dice el cambio continuo de la corteza terrestre, ¿no? A ver, acá podríamos colocar de repente otro tipo de qué, ¿no? Otro tipo de qué, otro tipo de frases, ¿no? Pero eso ya tendríamos que ver con las alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen las alternativas? Entonces, miren, fíjense, ¿ah? Ya tengo mi título. Y para poder hallar mi título, ¿qué necesité? Primero mi idea principal. ¿No? Entonces, y para poder ubicar mi idea principal, ¿qué es lo que necesité? Analizar cada una de las unidades informativas y determinar cuál de ellas, de esas tres, en este caso, era la idea que tenía mayor importancia. Y acuérdate, ¿no? De acuerdo a la teoría que yo te presenté, usualmente, ¿no? Las ideas principales o la idea principal de un texto o puede ubicarse al inicio o puede ubicarse al final. Inicio o final. Eso ya depende mucho del estilo que tenga el escritor y que plantee su texto, ¿no? Y cuando acaba al final, normalmente utiliza un conector de cierre. Por ello, en conclusión, en síntesis, ¿no? Acuérdense de eso, esa es teoría, ya lo hemos visto anteriormente. ¿Listo? Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Listo? Muy bien, me voy al segundo texto de ejemplo y de ahí nos vamos al material, ¿ya? Plin, segundo texto. Segundo texto. Entonces, esto también, ¿no? Texto chiquito, ¿no? Acuérdate que viene un texto, una pregunta. Esa es la estructura que se va presentando dentro de los exámenes que va tomando la escuela, ¿no? Un texto, una pregunta, un texto, una pregunta. Todo lo hace frente a un computador donde yo tengo que ir leyendo y analizando cada unidad informativa. Primera unidad informativa, segunda unidad informativa, tercera unidad informativa. ¿Correcto? Miran, tengo
una unidad, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco oraciones, ¿no? Cinco unidades informativas. Bien. Ahora, vamos a analizarla, ¿ya? Vamos, síganme los buenos por acá. Vamos a analizarla. De acá hasta acá, la primera unidad informativa. ¿Y qué nos dice sobre esta unidad informativa? El color de la foca parda es el mismo de las rocas donde vive. Ah, mira, ¿de qué o de quién me habla en esa primera unidad informativa? De la foca parda. ¿Sí? ¿De quién se habla? Del color de la foca parda. ¿Y qué te dice? Que ese color de la foca es el mismo que las rocas donde vive. O sea, ¿no? Muy bien. Si las rocas tienen ese color, el color de esa foca van a ser de ese color de la roca donde él vive. ¿Bien? Ah, ya. Mira, primera me hablan de la foca parda, el color de la foca parda. La segunda unidad informativa. Algunas víboras tienen manchas en la piel para disimular su presencia entre la vegetación. Ah, acá como que ya me cambia, ¿no? Mira, acá me habla del color de la foca parda y aquí me están hablando acerca de las víboras, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice? Que las víboras tienen manchas en la piel y esas manchas en la piel van a disimular, ¿cierto? Su presencia entre la vegetación. Si disimulan, se entiende que se confunde con la vegetación, ¿no? O sea, sirve para poderse confundir con la vegetación, para que no lo vean, ¿no? Es decir, que si yo paso por ahí, de repente, muy bien, no me doy cuenta que hay una víbora. ¿Por qué? Porque la vegetación hace que se parezca, ¿no? Ese color de la vegetación sea muy parecida al color de la víbora, ¿no? Esas manchas que tiene. Mm. Entonces, acá como que yo voy viendo que son dos tipos de animales, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Foca y me habla de las víboras, pero hay algo en común dentro de la primera unidad y la segunda unidad. Cuál es lo común? Que ambos se están moviendo de una u otra manera, confundiendo, ¿sí? Confundiendo o asemejando al lugar donde ellos están residiendo. Por ejemplo, acá la foca, muy bien, ¿sí? El color de la foca, ¿a quién se asemeja? A la roca donde vive. Y acá las víboras, ¿sí? ¿Tienen qué cosa? Tienen manchas de la piel que se asemejan, ¿qué cosa? A la vegetación. Como que por ahí va, ¿no? Va, sigo leyendo. Dice, el insecto conocido como palo se parece a una rama caída. Ah, mira, ¿sí? Hay un insecto que tiene la forma o el parecido o imita una rama caída. Ah, ya, ya, fíjense. ¿Ah? Entonces, acá son tres animales diferentes, ¿no? La foca, la víbora y el insecto palo. Pero cada uno de estos animales hay algo en común, que van a qué cosa, que van a estar imitando o mimetizando al lugar donde están viviendo, ¿no? O al lugar donde ellos residen, ¿no? La foca parda a las rocas donde vive, las víboras a la vegetación y el insecto palo, muy bien, a una rama. Entonces van imitando, ¿no? Bien, ahora, en la última, miren, fíjense, acá, tú, lector ávido, lector que conoce conectores de conclusión, conectores de cierre, ¿qué es lo que vimos, profe? Acá está, pues, este de aquí, usted me enseñó. ¿Qué te enseñé, campeón? ¿Qué te enseñé? Esto de acá es el conector de cierre. Este es el conector de cierre. Es este conector, ¿qué es lo que me dice? Que lo que viene después es la idea principal. Ah, ya es, ¿no? Y mira, ¿qué es lo que te dice? Vamos, leemos y a ver si lo puedo, ¿qué cosa? Si lo puedo. Muchos animales tienen la forma y el color de las cosas que los rodean. Ahí está, ¿sí? Mira, ahí está. Muchos animales tienen la forma y el color de las cosas que los rodean. Esa es la idea principal. Y lo primero, ¿no? Cuando te hablaba acerca, mira, fíjate, cuando te hablaba, a ver, esto para hacerlo con otro colorcito, cuando te hablaba acerca de qué, cuando te hablaba acerca de la foca parda, cuando te hablaba acerca de las víboras, cuando te hablaba acerca de qué, el insecto palo, ¿no? Esto vienen a ser ejemplos, ¿no? Ideas particulares, donde el autor comienza a explayarse y a explicarte un poquito más lo que pretende su idea principal. ¿Y qué es lo que dice su idea principal? Que hay animales que tienen la forma y el color de las cosas que lo van a rodear. Como por ejemplo, quienes tienen la forma y el color de las cosas que lo rodean. La foca parda, las víboras y el insecto. ¿No? Entonces, esa última idea sintetiza todo. Entonces, ahí está tu idea principal. Entonces, voy a escribir por acá mi idea principal. Ya lo ubiqué, ¿ah? En este caso, por el conector de cierre, ese conector de cierre me indicó cuál era la idea principal. Bingo, bacán. Vamos a hacerlo entonces. Coloco acá mi idea principal. Vamos a ver por acá. Acá está. Mi idea principal, mis estimados. Muchos, ¿ya? Muchos animales tienen, ¿no? La forma y el color de las cosas que los rodean. Bingo. Ya está, profe. ¿Esa es tu idea principal? Sí, ¿no?
Y si te pedirían la idea principal, muy bien, entonces tendrías que buscar cuál de las 5 alternativas que podemos encontrar en esa pregunta es muy parecida a la idea principal que estamos encontrando en el texto, ¿no? Porque muchas veces, acuérdate, ¿ah? Muchas veces no va a ser tan igual como aparece en el texto, sino van a cambiar, ahí se va a parafrasear, ¿ya? Muchos animales tienen la forma y el color de las cosas que los rodean. Bingo, profe. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos, profesor? Lo que podemos hacer es, de repente, a ver, para eliminar qué cosa, convertirlo en una frase nominal, ¿no? Entonces, por ahí de repente tengo que eliminar el verbo, ¿no? En este caso, ¿el verbo cuál es? El verbo es tienen, ¿no? Este es el verbo, ¿no? Entonces tengo que eliminarlo. Entonces, elimino y podría quedar así. Voy a hacerlo con otro color por acá, uno rojito. A ver, uno rojito, uno rojito. Podría ser de esta manera. A ver, vamos a ver. La tentativa, ojo, que eso depende ya mucho de las alternativas, ¿no? Puede ser así, ¿no? La forma, ¿sí? La forma y el color de las cosas que los rodean, que los rodean de muchos animales. ¿Listo? La forma y el color de las cosas que los rodean de muchos animales. Ahí está, ¿no? Es muy parecida a la de arriba, si te das cuenta, ¿no? La forma y el color de las cosas que los rodean de muchos animales. Ahí está, ese es mi título, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es quitarle el verbo, quitarle la acción. Entonces lo convertí, ¿qué cosa? Lo convertí en una frase nominal, ¿no? Mira, dentro de las alternativas, mira, si de repente yo veo las alternativas, un parafraseo de eso, decir lo mismo, pero con otras palabras, podría ser así, ¿ah? Ya no tan exacto como aparece, pero un parafraseo podría ser de esta manera, ¿ya? Sería así, ¿no? A ver, la mimetización, porque eso es mimetización, ¿no? La mimetización, ¿ya? La mimetización de muchos animales con su entorno. Ahí está. Esa es otra forma, ¿no? O sea, ese es un parafraseo, si te das cuenta, ¿no? Te estoy diciendo lo mismo, pero te lo digo de otra forma, ¿no? Porque si van a qué cosas, si van a copiar la forma y el color de las cosas que lo rodean, eso se llama mimetización, pues imita su entorno, ¿sí? Entonces, la mimetización de muchos animales con su entorno. Eso es otra forma de nombrarlo, ya no siendo tan literal, ¿no? Sino buscando un parafraseo. Pero en sí, eso ya tiene que ver mucho con las alternativas, mis estimados. Tendríamos que ver cuáles son de las 5 alternativas y la que se está presentando y sea más exacta en cuanto al parafraseo. Bien, preguntas hasta ahí, mis estimados. Sencillito, ¿ah? Si te piden título, ya sabes, ¿ah? Y a veces es tan bacán porque a veces vienen 2 preguntas, ¿no? Un texto y te piden cuál es la idea principal y cuál es el título. Dos. Muy bien, hallaste la idea principal y también a la vez el título. Bingo, 2 preguntas en uno, nada más. Bien, apunten, apunten, eso para su libro. Título es igual, tu idea principal menos el verbo. Título es igual, idea principal menos el verbo. Ya está. Entonces ya desarrollé mi primer texto, ya desarrollé mi segundo texto. Ahora sí, quiero que ustedes me ayuden, y viene la aplicación, con textos que ya están en el material. De repente ya lo tienes impreso el material, bacán, lo puedes estar trabajando, ¿no? De donde estés, ¿no? Y puedes estar, ¿qué cosa? Haciendo el subrayado, puedes estar haciendo la división y analizando de cosas y analizando el texto. ¿Correcto? Bien. Entonces, miren, te voy a dar, esto ya vienen a ser textos un poquito más tediosos, un poquito más complejos en algunos casos, ¿no? Otros son bastante sencillos. Sí, todo texto se trabaja, todo texto se analiza, ¿no? Tenemos que ver todo eso. Ahora, lo que yo les voy a pedir, entonces, es, ubicamos la idea principal, entonces, bingo, encontraste la idea principal y el título. Tengo 2 textos con esas características, ¿no? Donde nosotros tenemos que redactar el título y la idea principal. Bien, a partir del tercer texto ya es como viene en una evaluación, con alternativas, con claves. Pero antes de eso, yo quiero primero entrenar y ver cómo se da este tipo de situaciones y nosotros mismos ubicar ya sin las alternativas. Para después, ya entrenados en esta base, vamos ya a marcar la respuesta en los demás textos. ¿Correcto? Entonces, te voy a dar 3 minutitos para ese texto, ya, 3 minutitos, y de ahí continuamos. Y me dices dónde está la idea principal o si no me redactas cuál es el título, ¿ya? Entonces te doy 3 minutitos ahí para que ustedes lo vayan desarrollando. Comenzamos, mis estimados. La práctica hacia el maestro.
Ya, listo. Vamos a desarrollar el texto número uno. Me imagino que ya lo hemos estado leyendo, ¿no? Y ya de repente ubicamos la idea principal. Si ubicamos la idea principal, ya está el título, pues, ¿no? Es bastante sencillo. Entonces, vayamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a analizar este texto y fíjense, ¿no? Hasta acá sería la primera unidad informativa, yo lo he marcado, ¿no? Dice, el escorbuto es una enfermedad carencial que resulta del consumo insuficiente de vitamina C, que es necesaria para la síntesis correcta del colágeno en los seres humanos, ¿no? Entonces, si nosotros nos paramos ahí, si detenemos nuestra lectura en esa primera unidad informativa, te vas a dar cuenta que el autor o de quién te habla te está hablando del escorbuto, ¿no? Ese es el sujeto de quien te habla, ¿no? En esa primera unidad informativa. Y nos dice que es una enfermedad que se da, ¿no? Por la carencia del consumo insuficiente de vitamina C. O sea, ¿no? O sea, el escorbuto, ¿cuál es la causa del escorbuto? ¿No? El consumo insuficiente de vitamina C. Esa es la causa, ¿no? ¿No? Eso es lo que nos dice. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas? Voy a subrayarlo por acá, ¿no? Voy a subrayarlo por acá, que la causa del escorbuto, ¿no? De esta enfermedad es el consumo insuficiente de vitamina C. Eso es lo que te dice, ¿no? Bien, ahora, en la siguiente unidad informativa, miren, la siguiente unidad informativa, que es la segunda, esta. Durante los siglos XV y XVI, la falta de esta vitamina fue responsable de miles casos de escorbuto entre marinos y otras personas que no la consumían, ¿no? Ahora, en la segunda unidad informativa creo que te menciona algo parecido también, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la falta de esta vitamina, ¿de cuál vitamina, profe? De la vitamina C, ¿no? La falta de esta vitamina, ¿de cuál vitamina? La C, es el responsable de casos de escorbuto entre marinos y otras personas. Entonces, hasta aquí, en la primera y la segunda unidad informativa, el autor nos está mencionando que el consumo insuficiente, ¿no? Muy bien, de la vitamina C o la falta de esta vitamina es la causante de una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? El escorbuto. Tanto arriba y abajo te está diciendo lo mismo, ¿correcto? O sea, coinciden en la enfermedad que es el escorbuto y coinciden que la causa de esa enfermedad es el consumo insuficiente de la vitamina C. ¿Perfecto? Bien. Siguiente unidad informativa. Dice, hasta acá. La vitamina C es un antioxidante necesario para el crecimiento y reparación de tejidos en todas partes del cuerpo, pese a que no es producida ni almacenada por él. ¿De qué o de quién se está hablando en esta tercera unidad informativa? Me están hablando de la vitamina C, ¿cierto? Miren, chequen, ¿ah? La vitamina C es un antioxidante necesario para el crecimiento y reparación de los tejidos en todas las partes del cuerpo, pese a que no es producida ni almacenada por él. ¿De qué o de quién se habla? De la vitamina C, y al decir es, el autor te da un concepto o una definición de lo que es la vitamina C. Siguiente, mira, te dice, segunda unidad informativa, ¿no? Acá, la segunda del tercer párrafo, del último, ¿ya? Es importante para formar una proteína utilizada en la producción de la piel. ¿Quién es importante para formar una proteína utilizada en la producción de la piel? La vitamina C, ¿no? Es importante para quiénes, para los tendones, para los ligamentos, para los vasos sanguíneos. Bien, ¿quién es importante? La vitamina C. Actúa en la sanación de heridas y en la formación del tejido cicatrizal. ¿Quién actúa en la sanación de heridas? La vitamina C. Repara, mantiene el cartílago, los huesos, los dientes. ¿Quién lo hace? La vitamina C. Ayuda a la absorción de hierro y como antioxidante bloquea parte del daño causado por los radicales libres. ¿Quién hace todo eso? La vitamina C. Mm, entonces, como que me parece que en la última unidad informativa el autor no se centra en escorbuto. El autor se está centrando en este último párrafo más en la vitamina C, ¿cierto? En la vitamina C. Entonces, yo creo que por ahí estamos en esa duda, ¿no, profe? Ahora, ¿de quién habla? ¿Cuál sería el tema? ¿El escorbuto o la vitamina C? Vamos a terminar la lectura. Última unidad informativa. Ah, ya. Mira, ¿qué encontraste? La última unidad informativa. En resumidas cuentas, esa última unidad informativa ya me ayudó. ¿Sí o no? Esa última unidad informativa, cuando el autor te dice, ¿no? Esto de acá, en resumidas cuentas. Esto de aquí, ¿qué cosa es? El conector de cierre, el conector de conclusión. Entonces, lo que viene después, mi estimado, ya sabemos qué cosa es la idea principal del texto. El autor en esa última frase está sintetizando lo que te dice todo al inicio. ¿Y qué es lo que nos dice? Vamos a leerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está mencionando en esa última unidad informativa? El consumo de vitamina C es indispensable en nuestra dieta. Ahí está, esa es mi idea principal.
Ahí está la conclusión. O sea, ¿de quién se está hablando? No te habla del escorbuto. Al inicio era una presentación nada más, se dieron una introducción para después entrar a hablarte más de la vitamina C. Entonces, el tema que el autor desarrolla es de qué o de quién se habla, de la vitamina C. ¿Qué aspecto trata? El consumo, ¿no? ¿Y qué se afirma acerca del consumo de vitamina C? Que es indispensable en nuestra dieta. ¿Listo? Bingo, ya está. Entonces voy a colocar acá mi idea principal. Creo que así lo viste, ¿no? Si así lo viste, genial, ¿ah? Si así lo viste, vamos bien. Vamos bien. Entonces vamos por acá a colocar de que consumo, el consumo de vitamina C es indispensable en nuestra dieta. ¿Listo? Listo, listo, listo. Mis queridos, ahí está. Esta es mi idea principal, que simplemente la estoy, ¿qué cosa? La estoy copiando de lo que dice acá arriba, ¿no? Muy bien, es mi idea principal. Ya sabemos que dentro de las alternativas pueden aparecer un parafraseo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la teoría, profe? Ubiquemos el verbo, ¿no? Entonces, por acá el verbo, ¿cuál sería? El verbo sería es, ¿no? Este es el verbo, es. ¿Y qué es lo que nos dice? Mi título es igual a qué cosa? A la idea principal menos el verbo. Entonces, puedo eliminar ese verbo y podría quedar de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Yo puedo hacerlo así, mira, lo indispensable del, del consumo de vitamina C en nuestra dieta. Ahí está, mira. Sí, ahí está. Lo indispensable del consumo de vitamina C en nuestra dieta. ¿Sí o no? Es igual, ¿ah? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la idea principal tiene el verbo, pues. El verbo es un verbo copulativo. Y abajo el título, muy bien, si te das cuenta, no tiene verbo. Es una frase nominal que carece de verbo. Pero es en esencia, en contenido, mis estimados, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero en la redacción es diferente. Idea principal tiene verbo conjugado. Título no tiene verbo, frase nominal. Suficiente. Preguntas hasta ahí, mis estimados. De primer texto, ¿ah? Faltan dos textitos más, un texto más para ya ver a las preguntas. Listo, muy bien. Continuamos con la siguiente, mis estimados. ¿Ya? Pero espero que si no me preguntan es porque está todo claro, ¿no? Eso se va entendiendo. Bien, texto número 2. Idea principal y título también, ¿ya? Te doy unos 3 minutitos para que tú lo trabajes. ¿Ya? Acá te vamos a ayudar, en este caso, hasta acá sería tu primera unidad informativa, mira, hasta acá por acá sería tu segunda unidad informativa, tercera unidad informativa, ¿no? Muy bien, cuarta unidad informativa, ¿ya? Por acá comienza otra unidad informativa por acá y aquí murió. Listo, bingo. Ahí está. Ahora que te toca analizarlo, ¿ya? 3 minutitos, vamos, practica.
Bueno, ya, muy bien. A ver, vamos con el texto número 2, ¿ya? Y el resto ya viene para marcar, ¿ah? Ta, 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 tan, comenzamos. Primera unidad informativa es hasta acá, hasta donde dice fundamentales. Todo esto, ¿no? ¿Y de quién se está hablando? Del método científico. ¿Y qué se afirma acerca del método científico? Que está sustentado en dos pilares fundamentales. O sea, me está hablando acerca de los dos pilares fundamentales del método científico, ¿no? Eso es lo que me está hablando en la primera unidad informativa. Luego, el autor, mira, comienza a desarrollar lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice? Nos habla, a ver, por acá, acá nos dice el primero. Cuando el autor te dice el primero, se entiende que es uno de esos dos pilares, ¿sí o no? ¿Sí? Porque nos dice que el método científico tiene dos pilares fundamentales. Y acá te dice el primero, o sea, el primero de esos pilares. ¿Cómo se llama el primero de ellos? La reproductibilidad. Ese es el nombre, ¿no? Muy bien, de eso, de uno de esos primeros pilares del método científico, la reproductibilidad. Y nos dice qué cosa es, ¿no? Es decir, qué cosa es. Es la capacidad de repetir, ¿no? Un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Punto hasta ahí. ¿De qué o de quién se está hablando ahí? Me está hablando acerca de un primer pilar. Tiene nombre reproductibilidad. Luego te dice, este pilar, sigue hablándote de qué? Del primer pilar, ¿no? La reproducibilidad. Y este pilar, dice, se basa principalmente, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. Bingo. Bien. Y mira la siguiente. ¿Qué es lo que te dice? El segundo pilar. El segundo, ¿no? Entonces, el segundo de esos dos pilares, ¿no? Porque te dice que hay dos pilares. El segundo es la falsabilidad. O sea, el segundo, ¿no? De esos pilares se llama falsabilidad. ¿Y qué es lo que te dice? Es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada, ¿no? Esto implica que se pueden diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. La falsabilidad, que es el segundo pilar, no es otra cosa que el modus tollens del método hipotético deductivo experimental. Ah, ya, mira. Entonces, el autor sobre qué nos está hablando? Nos está hablando sobre los pilares que tiene el método científico, ¿no? ¿Sí? Y las más unidades me dan el nombre particular de ese pilar y qué desarrolla, ¿no? Muy bien, en qué consiste cada uno de esos pilares. Entonces ya creo que está bastante sencillo, ¿no? No puede ser la segunda unidad la idea principal porque está desarrollando uno de esos pilares. No puede ser las otras unidades que están al final, ¿por qué? Porque desarrolla el segundo pilar y esos son datos particulares. Y como bien yo te expliqué cuando desarrollamos la teoría de la idea principal, los datos particulares, nombres específicos, ¿no? Datos muy precisos, no son parte de la idea principal, más bien son parte de una idea principal, no son parte de las ideas secundarias, ¿no? Porque las ideas secundarias te dan esos datos particulares. La idea principal no, la idea principal siempre va a ser una idea general, amplia, que sintetiza todo eso. Entonces, ¿dónde está tu idea principal? Si tú te diste cuenta, está al inicio, pues. Esto implica que se pueden diseñar experimentos que en el caso de resultados distintos a los percibidos negarían las hipótesis, idea principal. Claro, ese es el desarrollo del segundo pilar, ¿no? Entonces, la idea principal entonces se ubicaría acá, mira, mira, estaría el inicio, este de acá. Todo esto que estoy subrayando sería mi idea principal. ¿Qué es lo que te dice? Que el método científico está basado, está sustentado en dos pilares. ¿Y cuáles son esos dos pilares? Reproducibilidad y falsabilidad. Y el autor desarrolla, a partir de la segunda unidad, desarrolla esos dos pilares. Entonces, ¿quién sintetiza todo eso? La primera unidad informativa. Entonces, mi idea principal estaría ubicada ¿dónde? Al inicio. Acuérdate, ¿no? Que normalmente las ideas principales se ubican tanto al inicio o tanto al final. Entonces, voy a colocar acá el método científico está, está sustentado, ¿no? Por dos pilares fundamentales. Listo, bingo. Esa es mi idea principal. Está al inicio, ¿eh? Acá está. Lo copio por acá. Lo ponemos ahí. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Que para formar título, ¿no? Lo normal es que nosotros ubiquemos el verbo y eliminemos el verbo. Entonces, si ya tengo mi idea principal, entonces, el verbo ahí, ¿cuál sería? Este sería el verbo. Mira, Está. verbo compuesto, claro. ¿No? Es un verbo compuesto. Entonces, sería este de acá. Está sustentado. Todo esto sería el verbo. Es un verbo compuesto.
El método científico está sustentado, ¿no? Es un verbo compuesto. Entonces, elimino ese verbo, entonces mi idea principal sería así, ¿no? Podría ser así, ¿no? Podría colocarlo acá. El método científico y sus dos pilares fundamentales. Ahí está. Ese vendría a ser el cosa. Eso sería un ejemplo de qué, de lo que podría ser mi título. Ahí está. Parecido, ¿no? Pero no tiene verbo. ¿Preguntas hasta ahí, mis estimados? Preguntas, preguntas. Si hay dudas ahí, dígame, dígame. No te quedes con la duda. Listo, sencillo. Entonces, mira, para poder hallar título, entonces previamente, idea principal. Y para poder ubicar la idea principal, muy bien, es la idea que sintetiza toda la información, que usualmente puede estar al inicio o puede estar al final, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos estado viendo en las clases anteriores. Bien, borro todo esto y ahora sí, quiero que tú me ayudes. ¿Cómo me vas a ayudar? Ahora sí, yo de repente no he podido redactar todo eso, pero sí creo que me puedes colocar una clave a esto, ¿no? Por favor, yo te pido que me coloques una clave. Acá tengo cuatro alternativas que te preguntan cuál es el título de este texto y tengo cuatro alternativas. Entonces, o me mandas la alternativa A, B, C y D. Acuérdate de algo, mira, acuérdate algo muy bien, bastante bacán esto, que si tú tienes que marcar el título, en tu título tiene que estar el tema, ¿no? Entonces, si por ahí de repente hay una alternativa que no toca el tema, entonces por ahí no va la clave. También tienes que tener en cuenta eso. ¿Listo? Bien, vamos, texto 3, unos 3 minutos, 3 a 4. Comenzamos.
Muy bien, muy bien. Vamos a ver aquí ya. Sí, vamos a dividir el texto en unidades, ¿no? Hay que aprender a analizar, ¿ya? Ya después ya lo hacemos mucho más rápido. Primera unidad informativa, no es el contraste acá, no rojito porque el contraste acá, ¿no? Primera unidad informativa, segunda, acá hay la segunda, primer párrafo, ¿no? Bien, por acá debería haber otro punto por aquí, ¿no? La pregunta, tin y tin, ¿no? Por aquí. Entonces vamos a ver, ¿no? Por ahí yo voy viendo como clave que me dan esto de acá, ¿no? Bolivia, ¿no? ¿Cierto? De Bolivia. A ver, yo creo que, mira, si hemos leído todo el texto, ¿no? Si hemos leído todo el texto, te vas a dar cuenta que el autor, si yo coloco, ¿no? ¿De qué o de quién se habla? ¿Cuál es el sujeto principal? Es decir, ¿cuál es el tema? Vamos a todos a estar de acuerdo que el autor me está hablando más de la filosofía, ¿cierto? Filosofía, ¿sí? Me está hablando sobre filosofía. Ese es el tema que el autor desarrolla, a grosso modo, ¿no? De manera general. ¿De qué o de quién se habla en todo el texto acerca de la filosofía, ¿no? Entonces, si ese es mi tema, entonces fíjense, ¿ah? Si ese es mi tema, vas a darte cuenta que hay dos claves que podrían ser respuesta, o la alternativa B, ¿sí? O la alternativa D. Nada más. ¿Por qué, profesor? Porque si tú lees la alternativa A, ¿no? En la alternativa A te dice la visión totalitaria de la realidad. No está el tema, porque el tema es filosofía. Entonces, la alternativa A, esa alternativa nosotros la vamos de cosas, la vamos a ir descartando, ¿no? Muy bien. O sea, no puede ser la alternativa A, ¿ya? Otra alternativa que no puede ser, otra alternativa que tampoco puede ser es la alternativa C, porque me están hablando acerca de qué, de las ciencias. O sea, ninguna de esas dos alternativas podría ser clave, ¿no? Porque no contienen al tema. Entonces descarté. Ahora, mi propuesta de posibles claves o es la B o la D. O sea, estoy entre 50% y 50%, ¿no? Muy bien, mis probabilidades aumentaron, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente sabiendo de que en mi título tiene que No, estar el tema, ¿no? Entonces voy descartando esas dos claves. ¿Se entiende, no? no tiene que Ahora vamos tener por acá. verbo con el tema, el título. Así es, y no tiene verbo tampoco, ¿no? Bien. Y si te das cuenta, ninguna de esas dos tiene verbo también, ¿no? Naturaleza social de la filosofía y la filosofía como saber totalizador, ninguna de esas tiene verbo. Entonces, ahí está la posibilidad. Entonces, requiere que yo vaya al texto. Primera pregunta, primera unidad. La filosofía no recorta un sector de la realidad para hacerlo objeto de su estudio. Entonces, ¿de quién te habla en esta primera unidad informativa? Te está hablando acerca de la filosofía, ¿no? Te habla de la filosofía. ¿Y qué es lo que te dice? ¿Y qué es lo que te habla acerca de la filosofía? ¿Qué es lo que nos dice? Que el objeto de estudio, su objeto de estudio de la filosofía, de la filosofía, es todo, ¿no? Porque al decirte o al afirmarte que no recorta nada de la realidad, no recorta nada de la realidad, se entiende, ¿no? Se entiende que de todo esto, se entiende que lo que va a estudiar la filosofía es todo, el todo. ¿Sí? Va a estudiar toda la realidad, ¿no? Toda la realidad, porque no recorta nada de la realidad. Bien. Y la siguiente unidad informativa, la segunda unidad informativa, que es hasta acá, dice, en eso se distingue, o sea, en eso se va a diferenciar de las ciencias particulares, ¿no? De la física, las matemáticas, las ciencias naturales, que estas disciplinas, ¿no? Sí van a, ¿qué cosa? A cortar la realidad. Es decir, que van a tener un objeto de estudio muy particular. No el todo, sino un estudio particular. Entonces, hasta acá, en esta primera unidad informativa, el autor en quién incide más en la filosofía. ¿Y qué es lo que nos dice la filosofía? Que su objeto de estudio es toda la realidad, ¿no? Totalizador, pues sí, sí, Ah, sí. sí, como que por ahí vamos, ¿no? Ya, vamos, seguimos por ahí. Entonces, sigo el segundo párrafo. Y dice, Heidegger, ¿no? Un filósofo alemán existencialista que vive actualmente, empezaba uno de sus más memorables discursos, artículos, destacando la angustia, la esencial insatisfacción que el hombre experimenta ante la delimitación de cada ciencia, que cada ciencia hace en su objeto propio, ¿no? O sea, que nos dice que hoy el hombre, muy bien, hay insatisfacción. ¿Y por qué? Porque no tiene un conocimiento total de las cosas, ¿no? Eso es lo que cuenta o lo que afirma este filósofo alemán, ¿no? Que el ser humano, el hombre, experimenta una delimitación de cada ciencia que hace de su propio objeto. No estudia, no hay un conocimiento total, sino un conocimiento parcial. ¿Por qué? Porque dice que la física que estudia simplemente el mundo de los cuerpos y nada más. Biología a los vivos y nada más. ¿No? Y se pregunta luego, ¿qué se hace de lo demás? ¿Qué del todo comunidad? Entonces dice, el hombre en el mundo, como el que vivimos,
¿no? En nuestro ejemplo, despierta en aquel ambiente desconocido y no puede estar satisfecho, no puede satisfacerse con explicaciones parciales como lo hace de cosa la ciencia. O sea, la ciencia me da un conocimiento parcial, una explicación parcial y no me da un conocimiento total. Es por eso que el ser humano, según este filósofo, muestra insatisfacción, ¿no? Ahora, miren la última unidad informativa. De esta visión de totalidad solo se hace cargo la filosofía y en eso se distinguen a cada una de las ciencias particulares. Y cierra la última unidad informativa. Mira qué es lo que te dice. Voy a colocarlo acá, ¿sí? De esta manera, ¿sí? De esta visión de totalidad solo se hace cargo ¿quién? La filosofía. O sea que la filosofía ¿de qué se hace cargo? De un conocimiento total de la realidad. No como las ciencias, que tienen un conocimiento parcial. Y mira lo de arriba, ¿qué es lo que te dice? Que la filosofía no recorta un sector de la realidad para ser objeto de su estudio. O sea que la idea principal la estamos viendo, que te presenta aquí arriba y también aquí abajo, ¿no? Arriba y abajo. Arriba, ¿qué es lo que nos dice? Que la filosofía no recorta un sector de la realidad para hacerlo objeto de su estudio. O sea, ¿qué estudia? El todo. Y aquí abajo, ¿qué es lo que te dice? Que de esta visión de totalidad se hace cargo de la filosofía. Es decir, que la filosofía estudia toda la realidad. O sea, te lo dice arriba y te lo dice abajo. Ya está la clave, creo, ¿no? No puede ser la B, no es naturaleza social, sino me está hablando de la filosofía, que tiene que ver con qué? Como un saber total, como un conocimiento totalizador. Respuesta para la pregunta número uno, la alternativa de dado. Y esa es la clave. Preguntas hasta ahí, mis estimados. ¿Sí? Miren, acá encontré la idea principal, al inicio y al final, ¿no? Y ahí sinteticé, ¿no? Esa es la técnica de la síntesis, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Vamos al siguiente texto. Si hay preguntas, me dicen, estoy con todas las ganas de poder responderles. Texto 4, un poquito más extenso. Y la pregunta es, ¿cuál es el título del texto? Seguimos con el título, ¿no? Bien, aquí es un poquito más de tiempo, analizamos, tenemos uno, dos y tres párrafos para este texto, ¿ya? Pero si tú eres un lector que ya está viendo esto de inicio, final, muy bien, por ahí eso te puede ayudar, ¿no? Ya poco a poco uno se va haciendo ducho, ¿no? Va sabiendo cuáles son los truquitos que van teniendo los escritores en estos textos. Vamos, texto 4.
Muy bien, vamos con este texto 4, ¿no? Por ahí ya me están mandando unas claves del texto, de este texto, ¿no? La segunda pregunta del texto 4, ¿no? ¿Cuál es el título que está presentando este texto? ¿Ya? Entonces vayamos un poquito a ir analizando este texto, tututun, tutun. Pero si por ahí se dieron cuenta, no sé si alguien se dio cuenta y ya pudo ubicar rápidamente la idea principal, ¿no? Entonces ya ubicaste la idea principal, entonces al toque nada más, ¿no? Ya no es tanto muy bien analizar todo el texto, de repente ya te vas de frente, por acá está la idea principal, ¿no? Ah, por acá está la primera unidad informativa, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? En el Perú, el sistema social sigue caracterizándose por una marcada rigidez en gran medida, que en gran medida dificulta, impide formas fluidas de movilidad social, ¿no? Entonces, la movilidad social que hay en el Perú, ¿no? Para poder lograr qué cosa, lograr el éxito, ¿no? ¿Sí? Se caracteriza por una rigidez. Es decir, esa rigidez, ¿qué es lo que impide? Impide que haya movilidad, ¿no? En el Perú, el sistema social, ¿no? ¿Por qué se caracteriza este sistema social? Por una marcada rigidez. Y esa rigidez dificulta, muy bien, la fluidez de la movilidad social, ¿no? Esa es la característica de la sociedad peruana, ¿no? Del sistema social. Dicha rigidez te dice de este sistema social del Perú, en cuanto a red de desplazamientos sociales, determina que el éxito social solo puede alcanzar a grupos relativamente de pequeños individuos. O sea, porque a causa de esta rigidez que tiene nuestro sistema social, el éxito, muy bien, no lo van a llevar, no van a llegar todos, simplemente un grupo reducido, ¿no? El éxito social. Entonces, en una sociedad así, donde el desarrollo social sufre el impacto decisivo de influencias personales, el poder del patronazgo de ciertos individuos dentro de la sociedad es en realidad considerable y por ende la posibilidad de manipular tal poder en beneficio propio gravita con fuerza irresistible para estimular determinados estilos de comportamiento de gran eficacia dentro del contexto de un ordenamiento patrimonial de la sociedad, ¿no? Entonces acá el autor te dice, ¿no? Como el sistema social no es rígido, no hay mucha fluidez y quienes van a llegar al éxito social, muy bien, va a ser un grupo de pequeños individuos. Eso se da muy bien por cierto tipo de influencias personales, se da por el poder del patronazgo, ¿no? Que van a tener ciertos individuos dentro de esa sociedad y esos individuos van a alcanzar qué cosa, ese éxito social. O sea, ese éxito social, muy bien, no es meritocrático, ¿no? Sino se da por este tipo de factores, ¿no? En una sociedad de tales características, las posibilidades del éxito social, ¿no? Así como te menciona, ¿no? ¿Cómo es este tipo de sociedades, ¿no? Muy bien, donde hay una marcada rigidez, donde no permite el éxito de todas las personas, simplemente de un grupo reducido. Entonces, esas características de esa sociedad hacen que el éxito social o las posibilidades de tener éxito social sean reducidas, extremadamente reducidas y es muy alta la competencia para el acceso a posiciones de prestigio, riqueza y poder, concebidos como bienes supremos, ¿no? Entonces, los bienes supremos, los que desean, es qué cosa, es alcanzar tres cosas, ¿no? O prestigio, o riqueza y poder. Pero para poder alcanzar todo eso no llegan todos, sino es un grupo reducido, de acuerdo a las características que presenta nuestra sociedad, ¿no? Entonces dice, como tales bienes se juzgan inalcanzables para tantos competidores, como la competencia es muy acentuada y como las posibilidades de éxito se consideran mínimas, la lucha por el triunfo social alcanza a veces niveles de verdadera ferocidad. O sea, para poder lograr ese éxito social, muy bien, hay una lucha muy feroz, hay mucha competencia, ¿no? Porque no todos van a tener ese éxito, ¿ya? Y dice, en tales circunstancias no hay armas vedadas, o sea, no hay armas prohibidas. Todo medio está permitido, es lícito para poder conseguir la finalidad perseguida. ¿Y cuál es la finalidad perseguida? Conseguir el éxito social, ¿no? Entonces, todo está permitido. Como todos quieren qué cosa, subir, llegar a ese éxito social y hay pocas posibilidades de lograrlo, ¿no? Entonces, el ascenso de un individuo entraña el descenso. Entonces, para poder yo llegar al éxito, necesariamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer descender a otra persona. ¿Por qué? Porque como hay pocas personas que logran ese éxito, entonces, ¿qué se necesita? Muy bien, que esa persona que tiene ese éxito lo tengo que descender y yo subir, ¿no? Eso es lo que te dice. Solo se puede subir cuando el otro baja. ¿Ya? Pero como antes, dice, ¿no? Pero como antes, dentro de condiciones sociales de alta competencia, tal descenso no puede ser resultado del deseo espontáneo de nadie. O sea, una persona que está teniendo ese éxito social no va a querer bajar para que otro suba, ¿no? No es espontáneo, ¿no? Surge la necesidad de qué? De ascender derribando. Ah, entonces lo que yo tengo que hacer es derribar a una persona, pues, ¿no? Para poder subir.
Entonces, hasta acá te está hablando de que las consecuencias que trae este sistema social, ¿no? Que para poder lograr el éxito, ¿cuál es la consecuencia? Muy bien, que tengo que derribarme a alguien para poder llegar a tener éxito, ¿no? Sí, y todo está prohibido. Cualquier cosa, muy bien, que yo pueda hacer para poder lograr ese éxito, ¿no? Entonces, ya, mira, fíjate, si lo viste, no sé si lo vieron ustedes. ¿Qué es lo que te dice acá? En síntesis. Y ese síntesis que es el conector de cierre, pues, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces ya no es necesario que, Bastante. muy bien, que pueda, ¿qué cosa? Que pueda centrarme en todo el texto. Simplemente me centro en lo último, nada más. Ahí está la idea principal. Ahí está. Entonces, la idea principal sería todo Excelente. lo que viene después. Ahí está, mis estimados. Bingo. ¿Qué es lo que te dice? Dentro de tal contexto social, para tener éxito es preciso traerse abajo a otros individuos. Es decir, que para poder lograr el éxito, tengo que traerme abajo a otros individuos, ¿no? Dentro de ese contexto que es el social, el peruano, para tener el éxito social, ¿qué necesito? Traerme abajo a otros individuos. Eso es lo que nos dice el autor, ¿no? Y dime, dentro de las cuatro alternativas, hay una que va a sintetizar todo esto, ¿no? Que para lograr el éxito, muy bien, ¿qué necesito? Traerme abajo a otro individuo. Y creo que lo sintetiza en una palabra. No puede ser, Arribismo. por ejemplo, así es, excelente. No puede ser la D, porque esto sería el tema, ¿no? Es muy general, ¿no? Claro, te habla de, te da de caracterización, o sea, el autor comienza a hablarte de la caracterización del sistema social, pero más incide, muy bien, ¿qué cosa? Más incide en la consecuencia del sistema social, que para tener éxito en una sociedad necesito derribarme a esa persona, traerme abajo. Entonces, de caracterización, no tanto, porque eso no sintetiza. Posibilidades de éxito en el Perú, muy bien, sería muy parecido a lo que plantea la alternativa A. Por eso la respuesta sería la alternativa B. ¿Qué cosa es arribismo? El arribismo es lograr el éxito a costa, muy bien, de lo que sea, ¿no? Todo medio ¿qué cosa? Está permitido. ¿Eso implica qué cosa? El arribismo social en el Perú. El éxito social en el Perú, ¿en qué consiste? En traerme abajo a ese individuo para lograr qué cosa? Estar arriba. Eso implica el arribismo. Respuesta, la alternativa B. ¿Y dónde lo encontraste eso? En la última unidad informativa por el conector de cierre que dice en síntesis o en conclusión. Preguntas. Y como hemos visto, mira, hasta ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? O se puede ubicar al inicio, final, ¿no? Ahí está la idea principal. Y cuando está al final, usualmente, mira, mis estimados, usualmente encuentras un conector de cierre. Bien, vamos con la siguiente. Tin, tin. Texto número 5, el título apropiado. Esto sí lo hacen al toque, ¿eh? Esto está bastante sencillo. Leo sus claves, ¿ah? Ayúdenme por favor con sus claves.
Muy bien. A ver, miren, vamos con el texto número 5. ¿Ya? Texto número 5. Eh, esta es la primera unidad informativa. Esta es la primera unidad informativa, ¿cierto? Todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice, no? Lo fácil, ¿no? Que es confundir cultura con erudición. ¿Qué son los dos sujetos, que son los dos temas que el autor está desarrollando, ¿no? ¿No? Son dos de los temas que el autor está desarrollando. Es decir, el autor tiene dos sujetos. ¿De quién te habla? Me está hablando acerca de cultura y me está hablando acerca de la erudición. ¿Y qué es lo que nos dice? Que es fácil confundir estos dos conceptos, ¿no? Y el autor comienza, ¿no? En las siguientes oraciones, comienza a poder, a poder darte que la confusión, no, muy bien, es fácil, pero luego nos da la diferencia, ¿no? Entre lo que es cultura y erudición, ¿no? Fíjate en las demás unidades informativas. Acá dice, la cultura en realidad no depende de la acumulación de conocimientos incluso en varias materias, sino del orden que estos conocimientos guardan en nuestra memoria y de la presencia de los conocimientos en nuestro comportamiento. ¿De quién te está hablando ahí? El autor me está hablando acerca de qué? De lo que es cultura. Y cultura no es conocimiento, no es acumulación de conocimientos, sino que ese conocimiento sea ordenado, coherente, ¿no? Eso es lo que nos dice. Luego dice, los conocimientos de un hombre culto pueden no ser muy numerosos, pero son armónicos, coherentes y sobre todo están relacionados entre sí. O sea, no es una persona culta, una persona que tiene cultura, muy bien, no acumula conocimientos, sino que sus conocimientos son armónicos, coherentes, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora, el autor desarrolla al siguiente, al erudito, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice acerca del erudito? Que en el erudito los conocimientos parecen almacenarse en tabiques separados, ¿no? O sea que es muy diferente entonces aquí la cultura con la erudición. La cultura no es acumulación de conocimientos, sino son conocimientos ordenados, armónicos, coherentes. Pero en cambio el erudito sí, almacena los conocimientos, ¿no? En el culto, no los almacena. ¿Qué es lo que hace el culto? El culto te dice, se distribuyen de acuerdo con un orden interior que permite su canje y su fructificación. Su lectura, sus experiencias se encuentran en fermentación y engendran continuamente nueva riqueza. Es como el hombre que abre una cuenta con interés, va ganando cosas, ¿no? Pero en cambio el erudito, ¿no? Como el avaro, guarda su patrimonio en una media en donde solo cabe el enmohecimiento y la repetición. En el primer caso, que es el caso del culto, de la cultura, el conocimiento engendra conocimiento. En el caso del segundo, que es el erudito, el conocimiento se añade al conocimiento, acumulación de conocimiento. Un hombre que conoce al dedillo todo el teatro de Beaumarchais es un erudito, pero culto es aquel que, habiendo solo leído Las bodas de Fígaro, se da cuenta de la relación que existe entre la obra, esta obra, y la Revolución Francesa, o entre su autor y los intelectuales de nuestra época. ¿No? Entonces, ahí sí te das dando cuenta, el autor te está diciendo, ¿no? Que no es lo mismo lo que es cultura que con erudición. Y el autor te está detallando en qué consiste cultura y en qué consiste la erudición para que no encontremos qué cosa, esa confusión, ¿no? Y concluye y te dice, por eso mismo, el componente de una tribu primitiva que posea al mundo en 10 nociones básicas es más culto que el especialista en arte sacro bizantino que no sabe freír un par de huevos, ¿no? Entonces sigue hablándote acerca de qué, de que no es lo mismo la cultura que la erudición. O sea, ¿qué cosa es cultura? Cultura, muy bien, no es acumulación de conocimiento, sino es conocimiento que te engendra más conocimiento, conocimiento armónico, coherente, ¿no? ¿Y qué cosa es erudición? Erudición sí, es que te acumula conocimiento y ese conocimiento no te genera más conocimiento, ¿no? No comparte su conocimiento. En eso el autor desarrolla todo el texto. Entonces yo creo que la idea principal, ¿dónde estaría? Estaría al inicio, ¿no? Esto de acá sería tu idea principal. ¿Listo? Muy bien. Lo que fácil que es poder confundir cultura y erudición, pero te lo puede parafrasear o decirte de otra manera. Bien, a ver, vayamos a ver las alternativas. Ya me dieron las alternativas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la A no puede ser, ¿no? Porque te dice erudición y cultura, etapas en el desarrollo conceptual. No te está hablando sobre el desarrollo conceptual. Lo que el autor desarrolla son las diferencias entre uno y el otro. Descarta. Ah, mira la alternativa C. Diferencias, ¿sí? Sí, te habla de la diferencia, que no es lo mismo erudición y no es lo mismo cultura. Entonces el autor te está diferenciando uno y el otro. Entonces, esta sí puede ser, ¿no? A ver, la alternativa B, lo fácil que es fundir, el texto te dice confundir más no fundir. Esto tampoco va, descartamos. Y la alternativa A, cultura y erudición
procesos mentales equivalentes del saber humano. El autor no desarrolla que los dos sean procesos mentales. El autor en todo el texto lo que nos está, ¿qué cosa? Desarrollando es acerca de la diferencia que existe entre uno y otro concepto. Por eso la respuesta que la encontramos en la primera unidad informativa, que es la que sintetiza, clave, la alternativa C. Cultura y erudición, la diferencia que existe entre uno y otro concepto. Colombia es la clave. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, listo. Seguimos avanzando. Vamos texto 5, ¿ah? Estamos bastantes textitos ahí. Vamos con la siguiente. ¡Ping! Ya, este es un texto de banco, ¿ah? ¿Sí? Este es un texto de banco. Ya lo coloqué ahí. ¿Qué te pedían? Miran, ahí hay preguntas sobre el título, ¿ah? Mira, para que veas, ¿ah? Que si hay preguntas en esos bancos, ¿no? Anteriores que han venido en exámenes anteriores, hay preguntas por el título, ¿no? Entonces, acá que te están preguntando, ¿cuál sería el título adecuado para el texto? ¿No? Pero no solo estoy trabajando una pregunta ahora acá. Ahora voy a preguntarte, muy bien, acerca de las ideas secundarias, ¿no? El hecho de que la mujer tolere constantemente a su pareja sádica, ya ahí yo tengo que regresar al texto y verificar la información en la pregunta número 5. ¿Ya? Vayamos con la 4 y vayamos con la número 5. Son 5 preguntas de este texto, pero vayamos con las dos primeras. ¿Ya? Entonces, ahora más completito. No te estoy pidiendo solo el título, te estoy pidiendo también preguntas que tienen que ver con las ideas secundarias. Y si tenemos dudas, no hay que manejarlo de memoria. Siempre es bueno regresar al texto ante la duda que tengamos. Vamos con el texto 6.
Bien, ahí en esta última tengo C y D, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a analizarlo. Textito de banco, ¿ah? Textito de banco. Vamos a ver, vamos a ver cómo está mi mouse por aquí y vamos a analizarlo. Vamos, 6 textos ya, ¿no? 6 más 2 que hicimos al inicio, 8 textos. ¿Estamos bien, ah? Tin, 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 tin. ¿No? Por acá comienza otro y de cerrar acá, ¿no? El marido, dice acá. Bien, listo. A ver, vámonos, mis estimados. Por acá, primera unidad informativa hasta acá, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos dice? El sádico necesita de la persona sobre la cual domina, ¿ya? Y este, puesto que es un conector que te da la razón por la cual necesita de la persona sobre la cual domina, ¿no? ¿Y por qué necesita el sádico a la persona sobre la cual domina? Puesto que sus propios sentimientos de fuerza se arraigan en el hecho de que él es el dominador de alguien. O sea, necesita ser dominador de alguien, ¿no? Entonces, él hay una necesidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sádico necesita de esa persona, ¿no? Para hacerse saber que él es el dominador, ¿no? Bien. Luego te dice, esta dependencia, ¿cuál dependencia? La necesidad de ser el dominador de alguien, esa dependencia, ¿no? Puede permanecer del todo inconsciente. O sea, esa necesidad de ser el dominador de alguien, muy bien, es qué cosa? Del todo inconsciente, te dice. Y te dice, mira, hay un ejemplo acá, mira, así por ejemplo. Entonces, ese por ejemplo es un dato ya particular, ¿no? Que explica la idea principal, que seguramente podría estar al inicio, ¿no? Entonces, hasta acá el autor sobre qué nos menciona. Nos está mencionando principalmente que el sádico necesita sobre la persona sobre la cual domina y te explica por qué esa necesidad, ¿no? Porque él quiere ser el dominador de alguien, ¿no? Y esa necesidad, ¿no? Esa necesidad que él tiene, ¿no? Esa dependencia es del todo inconsciente, te dice. Y así, por ejemplo, un hombre puede dispensar a su mujer un trato típicamente sádico y repetirle que es libre de dejar su casa, pues el día que así lo hiciera, él se alegraría mucho, ¿no? Entonces, te está dando un caso, ¿no? Un caso, un ejemplo, ¿no? ¿Un ejemplo de qué? De esa necesidad que tiene el sádico de dominar a la otra persona, ¿no? Es un ejemplo. Y te dice, así, ¿no? Muy bien. El hombre tiene un trato típicamente sádico con su mujer, y le dices, no, si quieres vete de la casa, ¿no? Porque si tú te vas, muy bien, yo voy a estar muy contento, muy feliz, ¿no? La mayoría de las veces, la mujer se sentirá tan deprimida, tan triste, que ni intentará irse. Y de este modo ambos seguirán creyendo que las afirmaciones que dice el marido reflejan la verdad. Pero si una mujer consigue reunir bastante valor como para anunciarle que está dispuesta a abandonarlo, entonces, ¿qué pasa? Se desespera el marido, se humilla y le ruega que no lo abandone. ¿Y por qué se humilla? ¿Por qué le ruega? Porque inconscientemente él está dependiendo de qué? Dependiendo de esa persona. Necesita de esa persona. Por eso, ante esa necesidad y ve que la mujer se está yendo, entonces él, ¿qué cosa? El marido se desespera, se humilla y le ruega que no, ¿qué cosa? Que no lo abandone. Ahora, en la siguiente, en la última unidad informativa. Mira, en esta primera unidad informativa, en esta primera unidad informativa, ¿no? Entonces, bueno, perdón, este primer párrafo, ¿no? El autor nos está explicando, muy bien, que el sádico necesita a esa persona y esa necesidad es inconsciente. Y luego nos muestra un ejemplo de esa necesidad, ¿no? Cuando la mujer decide de cosa, decide dejarlo, él comienza a rogarle, a humillarse. ¿Por qué? Porque necesita a esa persona. Último párrafo. Por lo general, como ella tiene miedo de mantenerse firme, se inclinará a creerle y a quedarse, ¿no? Después de que ruega y se espera el marido, muy bien, al final ella le cree y se queda, modificando su decisión. Desde ese momento, la comedia vuelve a empezar. El marido adopta de nuevo su vieja manera de obrar, la mujer se revela una vez más y él volverá a humillarse y a quedarse y seguirá procediendo de esa manera, ¿no? O sea, el texto, al final, muy bien, nos da ejemplos de cómo es ese comportamiento de un hombre sádico, ¿no? Que muestra que necesita a esa persona sobre la cual domina. Por lo tanto, mis estimados, la idea principal de ese texto debe estar acá al inicio, ¿no? La idea principal es esto de acá. El sádico necesita sobre la persona de la cual domina. Necesita de la persona sobre la cual domina. Esa es la idea principal de ese texto. La información más importante.
Bingo, ya está. Si esa es la idea principal y el autor comienza a desarrollar esa necesidad de dominación sobre la persona de la cual domina, ya está la clave. No puede ser la A, ¿no? Porque me habla de perversidad y ahí no me habla de perversidad, me habla de necesidad, ¿no? La mujer y la aparición del sadismo tampoco puede ser la B, ¿no? Pero mira la C, dice necesidad de dominación en el sádico. Eso sí podría ser porque es una frase nominal y que va relacionado con lo que te plantea el texto, ¿no? Bien. La alternativa D, dependencia consciente del sádico. Pero ojo, en el texto no te habla de que sea consciente. En el texto, ¿qué es lo que te dice? Que es inconsciente. Acá lo menciona. Mira, inconsciente te dice. La dependencia es inconsciente. Inconsciente. Y acá te dice consciente. Entonces, no concuerda con lo que te está mencionando el texto. La agresividad del sadismo no va. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 4 de este texto, el texto 6, sería la alternativa C. Necesidad de dominación en el sádico. ¿Y dónde encuentras esa idea principal? Repito nuevamente, la encontramos de cosa acá. Ahí está. ¿No? Para la respuesta a la pregunta número 4. De acá. Está acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con la pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta número 5. Dice, el hecho de que la mujer tolere constantemente, ¿no? A su pareja sádica, ya. Si tolera constantemente, entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? La respuesta sería la alternativa D, como me han planteado, ¿no? Porque genera un círculo vicioso, ¿no? Muy bien. O sea, le perdona, pasa un tiempo y nuevamente el sádico tiene esas actitudes. Muy bien, ella quiere dejarlo, él ruega, y como te dice el texto, ¿no? La comedia vuelve a empezar, o sea, todo va dando vueltas, 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 ¿no? Entonces, la respuesta para la pregunta número 5, la alternativa D, genera un círculo vicioso muy difícil de romper. Respuesta dedo. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, vamos con la siguiente. Siguiente, mismo texto, dos preguntas más, 6 y 7. ¿Cómo definimos al sádico? ¿Cómo definimos al sádico? ¿Cómo puede ser definido el sádico? ¿No? Y la pregunta 7, respecto de un esposo sádico, solo, hay, ojo, cuidado, solo algunas mujeres, ¿qué es lo que hace? La mayoría de mujeres, ¿qué es lo que hace? Lo perdona. Entonces, pero solo algunas mujeres, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Bien, entonces pregunta 6 y pregunta número 7. Vamos. Muy bien, la pregunta número 6. A ver, dice. El sádico puede ser definido, ¿no? A ver, vamos a ver por alternativa por alternativa. A ver, dice, la alternativa A dice que es inseguro, ¿no? Y de actitudes desquiciadas. Actitudes desquiciadas, inseguro, creo que no desarrolla esa idea del autor, ¿no? Entonces la A por ahí no va, ¿correcto? La alternativa B.
que intenta abandonar a su cónyuge, ¿no? O sea, él no intenta abandonar, más bien, el cónyuge quiere intentar, ¿no? Más bien él depende de ella, ¿no? ¿Sí? O sea, necesita de ella. Entonces, la A y la B no van. A ver, puede ser la C. A ver, vamos a leer la C, que es la clave que me están dando, ¿no? ¿Es dominante? Sí, el texto afirma que es dominante, ¿no? Muy bien, sobre la cual domina, él domina a su víctima, ¿no? Y depende, claro, ¿no? Su dependencia, ¿cómo es? Inconsciente, más no consciente. Entonces, hasta ahora la C me brinda una respuesta adecuada, precisa para la definición de un sádico. Y la alternativa D, necesita maltratar, bueno, esa no es una definición, ¿no? Muy bien, y aparte, no está precisando en sí una definición más general acerca del sádico. Por lo tanto, el sádico dominante y dependiente de qué, de su víctima. Respuesta, Colombia. Pregunta número 7. Respecto de un esposo sádico, solo algunas mujeres te dicen. A ver, en la número 7, la clave que me han marcado ahí, veo las 7, una clave, la alternativa A, ¿no? Me dicen. A ver, vamos a ver. Analizamos, ¿no? Analizamos. La alternativa A, ¿qué es lo que nos dice? Se convencen de que es necesario abandonarlo. Podría ser la A, ¿no? Solo algunas mujeres, porque la mayoría de mujeres, ¿qué es lo que hacen? La mayoría de mujeres no lo dejan. La mayoría de las mujeres, la mayoría, el común denominador, muy bien, creen sus palabras, perdona al sádico, hasta que nuevamente están sumidas en un círculo vicioso, ¿no? Muy difícil de romper, como te decía, ¿correcto? Entonces, solo algunas mujeres toman la decisión, son fuertes en su decisión y sí deciden dejarlo. ¿Podría ser la A? Sí, podría ser. Vamos con la B. Solo algunas mujeres lo humillan y finalmente lo perdonan. No, los que la perdonan son el común denominador, el general. La mayoría de personas, de mujeres, van a perdonar al sádico y es por eso que nuevamente entran en ese círculo vicioso. Entonces, la B no va. Descarto, ¿ah? Descarto, esta no va por acá. No va, esta no es. La C. Tienen desconfianza, pero siguen a su lado, dicen, ¿no? Tienen desconfianza, pero siguen a su lado. Los que siguen a su lado no solo no son algunas mujeres, sino son la mayoría de mujeres. Entonces, esa tampoco va. Descarto, ¿ya? Y vamos con la D. Le corresponden e influyen en tal conducta. Pero si le corresponden e influyen en tal conducta, esa sería la mayoría de mujeres, ¿no? La mayoría de mujeres, ¿qué es lo que hace? Lo perdona, muy bien, y sigue con el sádico hasta entrar en ese círculo, ¿no? Entonces, cuando la alternativa D me dice le corresponden, influyen en tal conducta, esa se refería no a algunas mujeres, sino a la mayoría de mujeres. Por lo tanto, respuesta no podría ser la D. Clave en ese sentido, con respecto a un esposo sádico, solo algunas mujeres se van a convencer y ¿qué es lo que hacen? Lo abandonan. Respuesta avión. Y vamos con la última. Pregunta número 8. Generalmente, ya, ahí sí te habla del común denominador, de la mayoría de mujeres, ¿sí? Ya no son solo algunas mujeres, sino la mayoría de mujeres. Entonces, la mayoría de mujeres, ¿sí? Generalmente la esposa del sádico evidencia cómo es la personalidad de esa mujer que perdona al sádico y sigue con él. Vamos, lean, tienes ahí la alternativa A que te dice débil y sumisa, la alternativa B te dice timorata y comprensible, la alternativa C claramente extrovertida y la alternativa D introvertida y afectuosa. Cómo es la personalidad de esta mujer, ¿no? En el texto, por ejemplo, no muestra que sea afectuosa. Esa la descartas, creo, ¿no? ¿Sí? Introvertida de repente, pero afectuosa no la muestra. ¿Sí? Extrovertida tampoco lo muestra. ¿Sí? Timorata, tímida y comprensible, tampoco. Entonces, ¿cómo es la personalidad de esta persona? Es débil, pues. La mayoría es débil. ¿Por qué? Porque cuando toma la decisión de dejarla, al final, ¿qué cosa? Es convencida por el sádico, por los ruegos, ¿no? Por la desesperación del sádico. Entonces su decisión cambia, entonces es débil, ¿no? Muy bien. Y como está, ¿qué cosa? Siendo dominada por el sádico, entonces es sumisa. Por eso la respuesta vendría a ser la alternativa A de amorcito. Débil y sumisa. Esa es la que tienen que marcar. Y vamos con esta última, ya para terminar. Esta rapidito, miren. Miren por acá. Ahí está. Miren, qué bacán si sería un texto que te hagan estas tres preguntas. ¿Sabes por qué? Porque si te hacen estas tres preguntas un texto, hallando la idea principal, nada más que la idea principal, ya puedo responder estas tres preguntas.
La pregunta número 9 te dice cuál es el asunto del texto y la pregunta que te hace es, en otras palabras, cuál es el tema, ¿sí? ¿Cuál es el tema del texto? ¿No? Acá, por ejemplo, en la pregunta número 10, ¿cuál es la idea central del texto? Y la idea central del texto, lo que te está preguntando, en otras palabras, es decirte cuál es la idea principal, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal del texto, ¿no? Y en la última pregunta, ya sabemos que la pregunta es por el título, ¿no? Te lo estaba mencionando, y ya no hay mucho que explicar. Entonces, tengo tres preguntas, pregunta 9, pregunta 10 y pregunta número 11. Pregunta 9 por el tema, pregunta número 10 por la idea principal y pregunta número 11 por el título. Entonces, para poder muy bien hallar la respuesta a esto, necesariamente tengo que ubicar mi idea principal, así rapidito, ¿no? Y como nosotros somos ya lectores duchos, ya estamos aprendiendo esto de los conectores de cierre y todo lo demás, mira, te vas a dar cuenta cuando uno hace, yo te mencionaba, ¿no? Tú tratas de hacer dos lecturas, ¿no? Una lectura de barrido y luego una lectura de análisis. Acuérdate que ese método, ¿no? ¿Sí? Lectura de barrido, de principio a fin, y luego mi lectura de análisis, oración por oración, como hemos estado practicando. Entonces, cuando yo hago mi lectura de barrido, ¿no? Comienzo a hacer mi lectura rápido, ¿sí? Rápido, voy leyendo el texto y me voy a dar cuenta, miren, ¿no? ¿Sí? Me voy a dar cuenta que en la última oración, fíjense, mira, fui muy acucioso, fui vi esto, ¿no? Fui muy detallista y vi esto, por ello. Y está en la última oración. Entonces yo ya me di cuenta, ese por ello es el conector de cierre. Ya, y después del conector que cierre, ¿qué es lo que viene? Lo que me dijo Alex, ¿qué es lo que viene? Viene la idea principal. Entonces, fíjate, entonces después de por ello viene esto. Tú, tú, todo esto, ¿sí? Todo esto. ¿Y todo esto qué cosa es? La síntesis de todo lo que te está mencionando el texto. O sea, todo lo que yo estoy subrayando es la idea principal. Mi lectura de barrido, muy bien, al final me di cuenta que en la última oración está el conector de cierre por ello, y que es lo que yo asumí que lo que viene después de ese conector de cierre es mi idea principal. Bingo. Entonces, mi idea principal, mis estimados, sería lo que dice en esa última oración. Esto de acá. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es producto de la interacción del niño con el medio ambiente, en formas que cambian sustancialmente a medida que el niño evoluciona. Entonces, para Piaget, el desarrollo cognitivo, ¿sí? Es producto de la interacción que tiene el niño con el medio ambiente, en formas que van a cambiar sustancialmente a medida que el niño va creciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué o de quién se habla? Mira, solo me centro en la idea principal. Me preguntan por el tema, acuérdate que tu tema tiene que estar en la idea principal. Entonces, ¿de Ah, qué o de quién se está hablando en el texto, en esa unidad informativa, en la última? ¿Cuál sería el tema? ¿De qué o de quién se habla? desarrollo cognitivo. Excelente, muy bien. Tu clave, la alternativa A. Bingo. Ahora, la idea principal, me pide la idea principal, del texto. ¿Cuál de las cuatro alternativas sería la que sintetiza esa idea principal que ya la subrayé al final? Piaget creía que el tiempo y la edad determinan el desarrollo intelectual. Piaget está convencido que el desarrollo de una persona no está determinado por el ambiente social y físico. Piaget fue un maduracionista, pero no un ambientalista. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es producto de la interacción del niño con el medio ambiente. Vale. ¿Cuál de estas cuatro alternativas parafrasea eso? Me lo dijiste. ¿Cuál era? Sí. Esa es la clave. Ahí está. Y si ya tengo la idea principal, ya tengo el título. Dime, ¿cuál de las cuatro alternativas va a desarrollar acerca de lo que te está planteando la idea principal? Y en la idea principal, La C, la desarrollo C. intelectual del niño. Así es. ¿Y según quién? Piaget, que es lo que el autor desarrolla. Entonces, la respuesta a la alternativa C. Bingo. Entonces, solo ubicando mi idea principal, ya tenía el tema, ya tengo mi idea principal y ¿qué más? Ya tengo mi título, ¿no? Respuesta de las tres preguntas es como tú la estás planteando y como te la estoy mencionando. Bingo. Entonces, la clave, si te das cuenta, todo es ubicar la idea principal, es la que sintetiza todo, ¿no? Profe, y las demás partes del texto, eso ya tienen que ver con preguntas por las ideas secundarias, ¿no? Entonces, un tema, una idea principal y un título, todo se sintetiza en la idea principal. Entonces, ¿qué tan capital, qué tan importante es ubicar la idea principal del texto? ¿Listo? Preguntas hasta ahí, mis estimados. Y te doy la respuesta de las otras preguntas, ¿ya? Y la como tareita quedaría el texto 9, ¿no? Por ejemplo, acá, según el enfoque maduracionista, ahí la clave sería el organismo determina el desarrollo intelectual, ¿no? La evolución. Conforme el niño va creciendo,
va haciéndose grande. Pero eso ya no tiene que ver con la idea principal, ni tema, ni título. Tiene que ver con alguna idea secundaria. Entonces ahí yo tendría que regresar al texto, ¿no? Y al final, en la pregunta número 13, desarrollo cognitivo es sinónimo de desarrollo intelectual, ¿no? Que son sus sinónimos, entre cognitivo e intelectual. Respuesta Colombia. ¿Y qué es lo que queda para que ustedes trabajen, ¿no? En el tiempo que ustedes puedan tener, esto, ¿no? El texto número 9, que también es de banco. ¿Ya? Trabajamos ese texto número 9, que son 5 preguntitas, y yo te voy a enviar para que ustedes puedan cotejar sus claves con estos ejercicios. Listo, mis estimados. Bien, buen trabajo, hicimos bastantes textos y la idea es practicar. Si no hay ningún tipo de consulta, ya nos estamos viendo el día jueves para poder continuar siempre en el horario de las 7 para seguir avanzando sobre los temas de comprensión de texto, ¿no? Que es lo que primero que estamos avanzando, ¿no? La parte de lectura y ya después terminamos toda esta parte del temario de lectura y estamos entrando a los otros temas que son conectores, términos excluidos y analogías para terminar todo ese bloque. Y una vez que ya ha terminado todo ese bloque, comenzamos a full práctica, 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 práctica. Si hay que detallar unas cosas o algunos conceptos de teoría, se hace, pero más que todo la parte práctica, 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 desarrollamos todo el banco hasta días antes del examen y para poder, ¿qué cosa? Ir ya bien preparado a la evaluación. ¿Listo, mis estimados? Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su preferencia y ya nos estamos viendo el día jueves. Buenas noches, cuídense, chao, chao, un abrazo.